Grupo 2, ¿quién quiere iniciar? Bueno, si quieres inicio yo, Andrés. Listo, Angélica, dale. Si no tenían los numeritos, creo que es las 5 o Karina, porfa. Sí, las 5. En relación a la tarea, a mí me gustaría saber si la información que contiene la tarea es suficiente para que un estudiante de grado sexto conozca o sepa cómo se halla el total de su factura o cómo se la cobra. ¿Sí? Ahí dice que sí está relacionada pues con la cantidad de metros cúbicos consumidos en el mes, pero no sé si esa información va a ser suficiente para que el estudiante pueda establecer la ecuación aditiva. Ok, gracias, Angélica. Juliana. Listo, ahí en esa misma diapositiva, Valeria nos comentó que esa tarea se puede responder o solucionar a partir de dos subestructuras, ¿sí? Y ahí viene mi pregunta. Al momento que hicimos pues el análisis fenomenológico, hablábamos que las estructuras eran propias, o sea, o pertenece a una o pertenece a la otra. Entonces ahí habría como una contradicción con respecto a lo que se hizo en el momento de la fenomenología. Ok, Juliana. Natalia, ¿tienes alguna pregunta? Pues especialmente es en la diapositiva número 6. Ellos hablan en la tarea 1.2 de que este es el grafo de capacidades. Y digamos, yo veo como que solo tiene un camino esa tarea como para desarrollarse. No sé si es que de pronto no tiene otros caminos o tiene una única manera de solucionarse esta situación. Lo que yo alcanzo a ver así rápidamente es que no tendré una única manera de hacerse y sí podría tener unas bifurcaciones o otros caminos teniendo en cuenta lo que están planteando para que sea consecuente con que en la diapositiva 6 los caminos o el grafo de caminos de capacidades, perdón, y en la diapositiva 8 pues no sea lo mismo, se ve como igual el grafo de secuencias que el de capacidades, o sea, en este caso no tendría como casi sentido lo que se supone que es el grafo de secuencia de capacidades, que es simplificar precisamente ese grafo de capacidades porque pues tiene diferentes caminos o pedazos que se pueden repetir. Esas Ok, como que no entiende un poco eso de la tarea 1.2. listo, Natalia. Angélica, ¿tienes otra pregunta? Sí, tanto, no recuerdo si fue en las 5 o en las 6, donde Valeria comentaba que tuvieron en cuenta como únicamente el uso de la letra, que el estudiante estableciera la letra como el valor desconocido. No sé si tuvieron en cuenta otro tipo de representaciones, puesto que también ustedes pues, en trabajos anteriores se mencionaba que en sistemas de representación podía utilizar un cuadradito o podía como de pronto dejar el espacio. Entonces no sé si esos tipos de representaciones las tuvieron en cuenta o solamente que el estudiante coloque la letra. Ok, Angélica. Juliana, ¿tienes más preguntas? No, señor. Natalia. No. No, señor. Ok. ¿Y Angélica, tienes más preguntas? Sí, yo sí tengo más. Listo. Dale. Bueno, ¿qué pasa si el estudiante, bueno, el objetivo está asociado a que el estudiante plantee la ecuación aditiva? Me ha pasado y creo que a todos, es que a veces el estudiante ni siquiera la plantea, pero en su cabeza hace las 1000 operaciones y dice, esto me da, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el estudiante en esta me dice no plantea la ecuación, sino resta, por ejemplo, 26.500 menos 11.500 y ya me hace, ni siquiera necesito plantearla, sino me da la solución? ¿Sí? Ahí en ese caso no estaría cumpliendo el objetivo, o bueno, creo que de pronto podría ser un camino para solucionarse, ¿sí? Que teniendo en cuenta eso. También, pues, tengo una inquietud y yo les escribí en los comentarios de la actividad pasada y que habíamos hablado como de la palabra comprensión. Yo les escribí ahí, no recuerdo ahorita en este momento el autor, pero les decía que la comprensión involucraba un carácter tanto procedimental
cómo estructurar, como al contenido estructural de ese conocimiento. Pero entonces veo que esa dificultad, digamos que yo ahí la puedo ver como puedo encontrar errores tanto a lo procedimental y ya como propios a al contenido de la estructural, pero veo que de pronto no hicieron modificaciones ni a las dificultades ni a los errores. Entonces también, digamos, eso no sé, esa comprensión cómo la van a trabajar y de pronto por qué no hacer esas modificaciones a dificultades y errores. Sí, no sé si con esas dificultades que ustedes están proponiendo son suficientes. Eso sería. Ok, listo, Angélica, muchas gracias. El grupo 2. Bueno, entonces, ahora comentarios y preguntas al grupo número 2. ¿Quién del grupo 1 quiere iniciar? Yo, Dale, Andrea. Valeria. Entonces, Karina, por favor, a la diapositiva 6. 7, perdón, 7. Entonces, no sé si fue de pronto por cuestiones de tiempo, pero Angélica describió como que los primeros trozos de caminos de aprendizaje, subrayados con rojo, verde, y el final, relacionados con la extracción de información, la parte cuando un estudiante decide qué estrategia va a utilizar y cómo finaliza en relación con dar la respuesta, justificarla y pues bueno. Pero entonces yo considero que de pronto hubiesen podido dar un ejemplo más concreto de cómo difieren estos caminos de aprendizaje en términos de lo procedimental. Si no estoy mal, tú dijiste eso, o sea, como que aquí después de la capacidad C39 y C2 ya vienen cuestiones más procedimentales. Entonces me hubiese gustado saber, por ejemplo, en el primer camino de aprendizaje, cuál es la diferencia entre la capacidad 27 y la capacidad 23, o por qué en la primera está la 26 y no en el segundo camino de aprendizaje. Algo así como ser un poquito o como dar un ejemplo de cómo cambia el camino de aprendizaje en términos de los procedimientos o de lo procedimental. Igual que el camino de aprendizaje 3, que se ve que es mucho más corto que los dos anteriores. Y aquí hay otras nuevas capacidades, C20 y C33. Supongo que tiene que ver con el planteamiento de la estrategia que el estudiante va a usar, supongo C40, pero sí me gustaría saber como un ejemplo de cómo difieren estos caminos de aprendizaje en términos de lo procedimental. Ok, Valeria. ¿Alguien más del grupo 1? Sí, Andrés. Sí, Bueno, Jesús. aquí en esta misma diapositiva se mencionó acerca del error más representativo o uno de los errores más representativos en este aspecto, y se mencionaba que estaba relacionado con interpretar erróneamente la información. Creo que mis comentarios han sido enfocados bastante a la forma como se redactan ellos, con el tema de la utilización del no reconoce o el no hacer, también con el tema de interpretar erróneamente, o sea, cómo sabemos que interpretó erróneamente la información dada, si fue que el estudiante utilizó información no necesaria para resolver la tarea o cómo fue acá. Entonces sí me gustaría que explicaran un poco acerca de cómo pueden darse cuenta que el estudiante interpretó erróneamente la información. Ok, Jesús. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor. Angélica mencionó que esos modelos matemáticos que ellos pueden utilizar para solucionar la tarea es reparto proporcional, la regla de 3, y si no estoy mal, creo que la constante de proporcionalidad. Entonces, no sé si hay más modelos matemáticos o en cada camino de aprendizaje ellos pueden utilizar esos modelos, y supongo que esos modelos son los que se explican en estas capacidades que no están señaladas cuando Angélica mencionó lo procedimental. Entonces, me gustaría saber más acerca de esos modelos matemáticos. Ok, Daniela. Valeria. Yo tengo un comentario en relación con el grafo de secuencias en diapositiva 9. Bueno, es que yo no conozco el grafo de secuencias de la tarea 3.2 y creo que contaban que habían salido 8 caminos de aprendizaje, si no estoy mal. Algo así. Entiendo que puede ser complejo diseñar un grafo de secuencias compuesto por diversos caminos de aprendizaje y trozos de caminos de aprendizaje,
pero por ejemplo, no sé si aquí, o sea, por ejemplo, supongamos que ya vamos en la secuencia S6 y luego vamos a la secuencia S10. Yo no sé si la secuencia S10, o sea, ¿qué sigue después de la secuencia S10? Si ahí finaliza o si se va hacia a la derecha, luego baja y termina con S23, o si también puede estar relacionada con la secuencia S9. Entonces, no sé si o sea, es cuestión de diseño, pero puede que uno se confunda en relación con, bueno, después de que el estudiante realizó este camino de aprendizaje o este pequeño trozo de camino de aprendizaje, ¿qué sigue? O sea, si me entiendo, o sea, como que esas líneas que están en dirección hacia arriba no me permiten saber cuál es la secuencia que sigue. No sé si hacen falta como flechitas o algo así, para poder nosotros como comprender mejor cuál es ese camino o cuáles son las estrategias que el estudiante utiliza y cómo llega a la solución del problema por medio de la proporcionalidad directa. Sí, ese era como mi comentario en relación con este grafo, que cuando lo estaba viendo fue como, ¿y ahora qué sigue? Ok, Ya. Valeria. Listo. Jesús, ¿tienes algún otro comentario? Sí, complementando un poquito, a mí también se me hizo difícil comprender en qué terminaba cada una de las secuencias. Iba a hacer el mismo comentario, pero bueno, ya Valeria pegó primero. Entonces continúa el siguiente, con respecto a la diapositiva número 12. Aquí, correcto. Eh, Vuelvo y recalco lo mismo, o sea, no reconoce la ampliación o reducción de figuras geométricas como situaciones, entonces, ¿de qué forma lo hace? O no sé, creo que aquí hay que ser más específico con respecto a estas modificaciones. El tema de la utilización del no reconoce o el no hace, es importante saber comunicarlo para aclarar qué es lo que se quiere dar a entender con esto. Bueno, y por último, me gustaría ver los objetivos 1 y 2. Ya, eso sería todo. Ok, Jesús. Daniela. Eh, en la 9, igual que pues mis compañeros, también me hubiera gustado ver las otras dos secuencias de las otras dos tareas, porque sí es como difícil ver cómo organizaron esta secuencia del objetivo. Es como mi comentario. Ok. Valeria, ¿tienes más preguntas? No, simplemente quiero complementar lo que dijo Jesús sobre el error. O sea, la diapositiva 11, Karina. Cari. No, la 12. Ay, siempre me falta una. O sea, no reconocer no es, o sea, no es un error, porque es como que el estudiante no está haciendo algo. O sea, yo entiendo que de pronto ustedes quieren decir que el estudiante, en vez de utilizar la proporcionalidad directa en ampliación o reducción de figuras geométricas, el estudiante hace cualquier otra cosa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no necesariamente la analiza desde la proporcionalidad directa. Entonces, yo creo que en este caso ustedes podrían decir cuáles son esas opciones o de qué manera el estudiante podría solucionar la ecuación sin relacionarla como con la proporcionalidad directa, así como Angélica nos decía con las ecuaciones aditivas. Puede que la solucione por otra, o sea, por medio de otros conceptos, otros procedimientos no relacionados con la proporcionalidad directa, y pues ahí estaría el error. O bueno, no sé si sería un error, pero pues, bueno, no tiene un error porque igual solucionaría la tarea, pero no es lo que se espera que el estudiante haga. Entonces, ser un poquito más concretos en cuanto a la acción visible que nosotros podríamos observar al momento de ver que el estudiante no reconoció el problema como proporcionalidad directa. Como que es eso. Ok, Y, Valeria. como siguiendo ahí lo que dice Valeria, por ejemplo, no sé, que utilizaron la proporcionalidad inversa, como un ejemplo. Ok. Jesús, ¿algo más? No. Daniela, no. Listo, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le voy a pedir favor a Karina que nos divida en grupos y entonces vamos a tener 10 minutos para discutir las preguntas que nos han hecho a cada una de las presentaciones. Tengo las 8:34, entonces a las 45 nos volvemos a reunir todos para que respondamos las preguntas. Listo, entonces Karina, por favor nos divides en grupos y retomamos a las 8:45 todos en la sala general. Dale, permíteme un minuto. Claro, no hay problema.
Daniela. Karina también se manifiesta con la mano arriba. Y solo nos falta Angélica y Carlos. Carlos se tomó a pecho el receso, se salió hasta de la sala. Él se va a volver a las 45 como Sí, yo. sí, eso parece. Venga, mire su... Ah, ya, ahí está Carlos. Hola, Carlos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Perdóname, pero tuve que hacer un cambio de dispositivo y no me funcionó tan rápido como pensaba. Ya estamos haciendo cuentas, dije, no, va a llegar a las 45. Bueno, listo, Carlos. Son todos tuyos. Vale. A ver si puedo organizarme aquí un poquito mejor. No voy a poder activar mi video, parece. Entonces, perdón. Creo que no. No. Bueno, perdón, no voy a poder activar mi video, discúlpenme por favor. Pero eso no significa que no tenga muchas cosas por decir. Bueno, ¿me escuchan bien todos ahí? Por favor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, lo comentaba con Andrés en el primer receso. Como siempre, se nota la cantidad de trabajo que hicieron durante la semana. Evidenciamos que conocen el procedimiento, los procedimientos implicados para la actividad. Reconocemos que están estableciendo relaciones entre los módulos anteriores y este módulo. Y pues ustedes saben que ese es el propósito también, no solamente del módulo, sino de todo el programa. Que ustedes vayan identificando poco a poco cómo estas cosas se van relacionando y cómo, así como en las tareas, los estudiantes necesitan conocimientos previos. Ustedes cada vez que van pasando una actividad tras otra actividad, eso que hacen en una actividad se convierte en el conocimiento previo de la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese esquema nosotros estamos identificando que las cosas están funcionando. ¿Qué es lo que vemos? Y repito, esto lo hablábamos con Andrés hace un momento. Vemos que a veces falta un poco de concreción y entendemos perfectamente que este tiempo de presentación es muy corto para mostrar todo lo que se quisiera mostrar, pero hay que ser un poco más concretos con la información. Sus preguntas reafirman esa falta de concreción. O sea, ustedes mismos al interior de los grupos seguramente se han dado cuenta, pero cuando preguntan al otro grupo están identificando que algo faltó de información. No porque no hayan tenido el tiempo, porque sabemos que es corto, sino porque no fueron concretos al momento de presentar la información. Un ejemplo, yo creo que para todos nosotros es muy claro cuando alguien nos explica algo y nos dice, por ejemplo, y solamente cuando aparece esa palabra o esa expresión, por ejemplo, nosotros como que, ok, entonces ya, aquí viene lo que me va a ayudar más a entender lo que me están diciendo. Entonces, creo que hace falta un poco de concreción en ese sentido, en mostrar de una manera más transparente a qué se refieren cuando están usando los términos, cuando están usando las expresiones, cuando están presentando lo que presentan. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que en la medida en que piensen en cómo la otra persona me va a entender, qué es lo que la otra persona me va a entender, cómo hago yo para presentarle la información suficiente, y ojo con esta palabra que la voy a usar más adelante, es información suficiente para que él entienda lo que yo quiero decir. ¿Que se van a generar dudas? Seguro, claro que sí, pero que se generen la menor cantidad de preguntas posible, no porque la intención de la pregunta sea evaluar, o porque si no tengo preguntas significa que no entendí, o porque si tengo muchas preguntas lo que significa es que yo quiero evaluar, juzgar. No, porque creo que el ejercicio aquí es preguntamos porque no estamos entendiendo o preguntamos buscando un poco de información que ayude al otro grupo también a avanzar un poquito, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión, la concreción y la presentación de ejemplos.
Voy a irme a algunas preguntas que ustedes se hicieron entre grupos, pero se quedaron sin responder o en mi interpretación no la respondieron, digamos, ampliamente. La primera, y arranco de una vez con esto, es si un estudiante resuelve una tarea sin usar el procedimiento que ustedes esperan, ¿significa que sabe o no sabe el tema? Y eso, si quiero que ustedes me lo respondan. O sea, quien quiera abrir su micrófono, quiero que sean concretos en una respuesta. No que me den un discurso sobre lo que ustedes creen, no, así pues, o que se amplíen muchas cosas. No, quiero escucharles. Ojalá de cada uno, no es obligatorio, pero pues ojalá todos hayan tenido la oportunidad de pensar en esta pregunta. Y sí quiero que cada uno me responda con una frase, con un par de frases. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta? Quien quiera puede empezar. Bueno, en mi caso yo tengo, o sea, un dilema o dos perspectivas. O sea, si el estudiante no hace lo que se le pide en la tarea o no presta atención a lo que se le pedía y de pronto como a los objetivos que de pronto uno plantea al iniciar las clases, como bueno, vamos a utilizar las ecuaciones aditivas para resolver situaciones, problemas, ta, ta, ta. O sea, como que si no lo hace, de pronto es un error en el seguimiento de instrucciones, o también puede suceder que el estudiante, o sea, también tengo el dilema de que puede suceder de que el estudiante no planteó la ecuación aditiva porque no sabía cómo hacerlo y en vez de dejar en blanco las respuestas, pues utilizó de pronto otro procedimiento que, pues, que conocía, como la suma y la resta, o no sé, o sea, como que yo la verdad quedé perdida con esa pregunta y me parece interesante y pues no sé. Entonces yo no sé si Vale, sabe o vale. no sabe. En mi Listo, perfecto. caso, ¿Quién más? en mi Sí, caso, Jesús. Carlos, pues, ¿qué puedo decir? La verdad es que no hacer lo que yo le pido de la forma en que yo le pido no demuestra que el estudiante no sabe. Es decir, el estudiante puede saber, pero lo hace de una manera diferente. Y es correcto, él le encontró el resultado. Pero muchas veces yo como docente tengo un objetivo en la clase, doy unas instrucciones claras que el estudiante debe realizar, porque yo como docente y como profesional estoy proyectando a que él aprenda otras habilidades, otras capacidades, aparte de las que ya tiene. Por ejemplo, el tema de la multiplicación. Muchos estudiantes multiplican de manera diferente, no sé, puede hacer, pero entonces todo es con respecto a la instrucción que yo le doy. Si yo le pido que él me dé el resultado de la multiplicación, y me lo da de cualquier forma, pues se sabe que el estudiante sabe cómo hacerlo, encuentra resultados, pero muchas veces yo necesito que me lo haga de una manera específica. Esto para cualquier tema. Y aquí es donde yo muchas veces, o nosotros como docentes, calificamos el procedimiento. Si el estudiante lo hizo como yo le pedí, ¿por qué? Porque yo sé que él ya tiene algún conocimiento previo y lo sabe hacer de una forma, pero yo quiero que él lo aprenda a realizar de una manera diferente que le va a servir en algún momento para resolver otro tipo de ejercicios. Entonces, es complicado, pero que no lo haga como yo le pido no quiere decir que no sabe. Pero entonces muchas veces es importante seguir las instrucciones del docente porque en futuras actividades, en futuros problemas, él va a necesitar esa capacidad que yo tengo la intención de enseñarle con el ejercicio específico del que estamos hablando. Vale, Jesús, gracias. ¿Alguien más? Yo, Bueno, Ángel, ¿hablas, Angélica, listo. ok? Dale. No, pues yo pienso que el estudiante sí de pronto tiene ausencia de algo, pero no, o sea, como que no es que no sepa completamente, ¿sí? Pienso que si desconoce algo de lo que yo estoy tratando de enseñarle o como que no le quedó muy claro, pero pues tampoco estaría como de acuerdo en lo que dice Jesús, que yo le enseñe que tiene que ser por ese procedimiento y que, mejor dicho, tiene que seguir las reglas así. ¿Por qué? Porque es que yo estaría también perjudicando su pensamiento lateral, ¿sí? Es decir, que el estudiante resuelva problemas de forma creativa. Y yo soy de las que les dice a mis estudiantes, yo les muestro a ellos o trato de mostrarles, mire, esto se puede hacer por esta forma, por esta, por esta, por esta, por esta. ¿Cuál utilices usted? No sé, la que quiera, ¿sí? Porque es que yo no lo puedo condicionar a un solo camino.
Entonces, sí, pues, este sería como lo que tendría que decir. Carlos, no sé si me permites responderle a Angélica con respecto a esto. Es que sí, o sea, realmente nosotros como docentes, o sea, jamás debemos tener la intención de bloquear al estudiante con respecto a que lo haga de una sola forma. Pero Angélica, o sea, muchas veces tú como docente tienes que enseñarle una forma que él no conoce. Entonces, ¿cómo tú le enseñas a él a que lo haga así? Es decir, es que sí, es entendible. Y muchas veces tú, por ejemplo, cuando él ya conoce todos los procesos, tú le dices, hazlo de la forma que más te convenga, que más te guste y que creas que tiene la mejor habilidad. Pero si tú no le has enseñado o si él todavía no sabe hacerla de las diferentes maneras, ¿cómo hacemos acá? Ok, Vale, Jesús. listo, gracias. ¿Puedo Natalia. responder algo ahí a eso? Anda, ustedes dos. No, tranquilos, a ver, no se Es que, trata, no se trata de generar una discusión ni un contrapunteo acá, que es muy interesante. Es simplemente que quiero llevarlos a un punto de reflexión que por supuesto tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, si quieren, vemos si podemos continuar con este contrapunteo interesante, pero quiero que los que quieren hablar sobre cómo responder la pregunta que yo hice, lo podamos hacer ahora, ¿de acuerdo? Y que nos centremos en lo que estamos haciendo. Y les prometo, si terminamos la actividad y queremos seguir conversando con esto, yo podría tener un tiempo luego y sería interesante escucharnos. Pero quiero que nos centremos en la pregunta porque quiero llevarlos a un punto clave para lo que estamos haciendo nosotros acá. Bueno, yo quería aportar que si lo hace de una manera diferente, quiere decir que sabe si la tarea está, o la actividad, no sé cómo decirlo, está bien planteada, en el sentido de que esté respondiendo a lo que yo quiero que él llegue. ¿Por qué? Porque pues sencillamente si lo hizo de una manera que no era la que yo esperaba o no tiene nada que ver con los caminos, como está diciendo Angélica, que por un lado o por el otro, sino que lo pudo solucionar sin hacer uso precisamente de lo que yo esperaba, quiere decir que, digamos, la tarea de pronto no estaba planteada hacia hacia lo que yo quería. Entonces yo considero que sí, sí sabe, pero pues que lo sepa hacer de una manera diferente no quiere decir que no sepa específicamente o no tenga que tener razonamiento si consideramos que la actividad o por medio donde yo estoy planteando, llámese tarea prototípica o lo que sea, está bien definida o bien planteada. Vale, perfecto. ¿Alguien más? Listo. Entonces, ustedes tienen razón con varias cosas que están diciendo, o mejor, comparto varias cosas de las que ustedes acaban de decir, ¿vale? El punto es que si un estudiante es capaz de resolver algo sin el procedimiento que yo estoy esperando, como lo decía Natalia, pues se trata de otra estrategia, de otra posible estrategia de solucionar esa tarea. Y entonces, si un estudiante puede resolverla de una forma diferente, ¿será que yo caractericé bien mi objetivo? Eso que yo estoy esperando que el estudiante aprenda realmente no lo sabe todavía. ¿O de qué otras formas se puede representar ese concepto que yo quiero que el estudiante aprenda? Que todavía yo no me he dado cuenta que existe, no me he dado cuenta que es posible, no. La misma tarea de pronto yo estoy pensando que está cubriendo el objetivo, que está encaminada hacia ese concepto, pero resulta que no, ¿sí? Entonces el punto está en esa tarea realmente está representando lo que yo quiero que sea el objetivo de aprendizaje de mi estudiante. ¿Listo? Entonces, quiero que nos quedemos con eso porque esas son otras estrategias y cada estrategia involucra procedimientos. Y cada procedimiento debería, en principio, estar asociado con el concepto matemático que nosotros queremos trabajar. Y por supuesto, hay conocimientos previos y hay unos nuevos conocimientos que se van a generar con motivo de las tareas que nosotros vamos a trabajar. Estas tareas que ustedes han trabajado hasta ahora son prototípicas. Entonces, son tareas que el estudiante va a resolver al final de todo el proceso de aprendizaje. O sea, nosotros nos estamos imaginando qué será capaz de hacer un estudiante que ya sepa el tema. Si en estas, o mejor, si con estas tareas surgen procedimientos diferentes, tenemos que ver si están relacionados con el tema
Si no están relacionados, es posible que la tarea en sí misma no contenga lo que yo estoy esperando que contenga, y que solamente se vaya por un bordecito de ese concepto que yo quiero trabajar. ¿De acuerdo? A ese es el punto al que quería llevarlos con esta pregunta. Esto es para que, por supuesto, se devuelvan sus tareas. Y miren, hay una sola manera de hacerlo. Realmente, esa es la única manera. Se puede solucionar de otra forma. ¿Cómo hacemos para generar diferentes caminos? Pues está en la pregunta, está en la situación de la tarea. Yo no voy a obligar al estudiante a que plantee la tarea de una manera, pero el planteamiento de la tarea debe, por decirlo de alguna manera, hacerle una encerrona y decirle al estudiante, o que el estudiante se ponga en una situación de, ¿y ahora esto cómo lo hago? No va a ser una receta instantánea, o sea, esto no va a ser, ya sé, esta es la misma tarea que hicimos el 24 de julio sobre tal tema, entonces como aquí solamente están cambiando los nombres, yo ya sé cómo se hace esto, entonces lo va a hacer. No, al contrario, se trata de proponer una situación en la que el estudiante tenga que poner en juego eso que sabe y que no salga de manera inmediata, sino que tenga que pensar en una estrategia, un paso a paso, y en ese paso a paso, pues se va a avanzar un paso, se va a retroceder dos, va a avanzar otro, va a retroceder. O sea, nosotros tenemos que pensar en que esto es posible. El estudiante no va a solucionar la tarea de una sola vez. Que hacerlo de una sola vez no significa que que recorra un camino completo, sino que, a ver, con hacerlo de una vez no quiero decir que se va a tardar menos tiempo. El estudiante va a poder hacer una tarea en media hora. Y resulta que durante esa media hora el estudiante se equivocó, tuvo que borrar, tuvo que avanzar, tuvo que devolverse, pero al final logra responder la tarea o la pregunta que le estamos pidiendo que responda. A eso me refiero con hacerla de una sola vez, ¿de acuerdo? No es por la inmediatez, sino es que el estudiante pueda poner en juego todo lo que necesita para poder responder la pregunta, ¿de acuerdo? Si el estudiante no responde esa pregunta, nosotros debemos poder identificar qué fue lo que hizo el estudiante para que no pudiera avanzar en la solución de esa tarea. Esos son los errores. Esas son las dificultades. Si un estudiante no se equivoca, no tiene dificultades, pues está perfecto, muy bien. Pero nosotros sí debemos poner en situación al estudiante para que tenga ese conflicto cognitivo, que no se sienta completamente seguro de todas las cosas todo el tiempo, sino que le demos la oportunidad de pensar y de avanzar un poquito más. Entonces, con este contexto de esta situación, sí quiero que hablemos un poco sobre los errores. Porque yo entiendo los comentarios del uso del no, de la generalidad, y digamos que a diferencia de lo que Natalia interpreta que es insistir en lo mismo, yo creo que fueron puntos que se pueden diferenciar en el uso de la palabra no, en el contexto en el cual se usa la palabra no, y en el significado de la palabra que se usa para darle contexto a la palabra no. ¿Vale? Entonces, si nos quedamos solamente con el uso de la palabra no, entonces podríamos decir, y aquí voy a usar la palabra no, no es recomendable usar la palabra no cuando redactemos errores. ¿Por qué? Porque la negación en sí misma no nos está dando información. ¿Vale? Entonces, solamente la palabra no, en principio, pues no es una buena estrategia. Ahora, no cuando está acompañada de un verbo que no es observable, de una acción que no es observable, no reconoce. Y ahí entonces ustedes, es que yo sé que todos lo tenemos claro, pero una cosa es tenerlo claro y a veces otra cosa muy diferente es poder expresarlo de buena manera que los demás nos entiendan. Entonces, no reconocer, cuando yo digo no reconocer es, yo puedo tener la certeza de lo que el estudiante no reconoce. O sea, yo estoy seguro de a qué me estoy refiriendo. Pero si otra persona me lee, ¿qué va a entender por qué no reconozca? ¿No reconozca qué? No reconozca la gráfica. Bueno, ¿yo cómo sé que no reconoce la gráfica? Entonces, ahí ese verbo tiene que ser algo observable. Entonces, no hizo. ¿No hizo qué cosa? Entonces, no hizo, y ser explícitos. No hizo tal cuestión. Y ahí me voy al ejemplo que ustedes presentaron, que se toma en los apuntes.
De acuerdo, en los apuntes se usa la palabra no, pero entonces está diciendo no incluye algo específico. El no incluir algo específico me está dando la información de qué era lo que se estaba esperando que el estudiante hiciera, y eso no está fuera de contexto, eso está en un contexto de una producción del estudiante. Recuerden que cuando el estudiante activa una secuencia de capacidades, significa que hace unos procedimientos. Para poder activar esa secuencia de capacidades, significa que tiene una información de entrada. Procesa esa información de entrada, hace una cantidad de cuestiones ahí con los procedimientos y proporciona una información de salida. Esa información de salida es la que le va a permitir abordar, o pues, mejor, activar la siguiente secuencia de capacidades. Cuando el error está asociado a eso que se estaba esperando que el estudiante hiciera y no lo hizo específicamente de usar esa información, entonces tenemos que ver qué tan explícito es lo que se está diciendo que no incluyó información que provenía de la secuencia inmediatamente anterior. ¿Sí? Entonces fíjense que el contexto aquí es importante. Repito, lo ideal es no usar la palabra no, pero si ustedes no tienen otra manera de indicar que se estaba esperando que el estudiante hiciera algo y no lo hizo, deben ser explícitos en el texto y decir qué es lo que el estudiante dejó de hacer específicamente, y no que queden cuestiones de interpretación, ¿de acuerdo? Ustedes lo han dicho en diferentes momentos, y esto no se trata de tener la última versión perfecta de esta actividad. Vamos avanzando. Nuestros apuntes, nuestro documento de apuntes está teniendo en este momento unos cambios con motivo de esas cuestiones que estamos identificando que no son lo suficientemente claras. Entonces, tenemos que hacer los ajustes perfecto. ¿Para qué nos ponemos a discutir y ponernos de orgullosos a decir que está todo perfecto? No. Si hay que hacer una modificación, la vamos a hacer. Todos los comentarios que recibimos, y esto para tratarnos todos por igual, todos estamos en una situación de continuo aprendizaje. Cualquier comentario que nos hagan nos puede servir para mejorar eso que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, entonces, permítanme un momento aquí que me salté un comentario. Vale, entonces, en el mismo sentido de lo que hace el estudiante, entonces, aquí hay un punto importante con la información de las tareas. Y una de las preguntas que ustedes hicieron ¿es suficiente la información que tiene la tarea? Entonces la respuesta sería, ¿es suficiente para qué? ¿Para cumplir qué propósito? Entonces las tareas prototípicas tienen el propósito de evaluar lo que conoce el estudiante. La información de la tarea debe ser suficiente para que el estudiante me muestre que es capaz de hacer cierta cantidad de cosas. Una misma tarea prototípica va a funcionar de una manera con unos estudiantes y de otra manera con otros. Ojo, en un nivel, en un grado diferente. La idea es que yo tenga una tarea prototípica que en general todos los estudiantes de mi salón la puedan abordar, digamos, bajo las mismas circunstancias de conocimientos previos. ¿De acuerdo? Pero si yo me llevo esta tarea prototípica de este curso en particular, de este contexto en particular, me la llevo a otra institución, es posible que esa tarea prototípica tenga unos resultados diferentes. Entonces, la información debe ser suficiente para ese estudiante que yo me estoy imaginando que voy a tener al finalizar ese proceso de aprendizaje de mi tema. ¿Listo? ¿Cómo sé si es suficiente o no? Eso es lo que estamos haciendo en este momento al caracterizar los objetivos. Estamos verificando si esta previsión de acciones del estudiante está bien construida, está completa. Si identificamos que hace falta un procedimiento, mi tarea está incompleta. No tiene la información suficiente. Si el estudiante está resolviendo esta tarea por un camino completamente diferente al que yo me estoy imaginando, ojo, la información que estoy presentando en esta tarea no está llevando al estudiante a pensar de esta manera con la información. Yo me estoy engañando. Yo me estoy imaginando que esta es la super, hiper, mega tarea y resulta que para el estudiante esta tarea es un jueguito. Entonces está haciéndola de una forma diferente. ¿Listo? Tenemos que plantear en situación al estudiante para que no la resuelva de una manera inmediata. Repito, esa es la clave de todo esto. Tenemos que llevarle a pensar en una estrategia
más compleja de lo que significaría una tarea rutinaria, ¿vale? Entonces, esa es la manera en que ustedes van a determinar si es suficiente o no la información. Repito, es un contexto particular, es una tarea particular para unos estudiantes que cada uno de ustedes como grupo se está imaginando. Es más, si se llevaran la misma tarea al mismo grado en los diferentes colegios en los que ustedes están, van a tener resultados diferentes. Eso va a alimentar la tarea, ¿sí? Pero no va a ser una tarea única, no va a ser una tarea determinante, una sola tarea de una sola forma. Por eso los invitamos a que siempre piloteen las tareas para que tengan la mayor cantidad de información posible. Que de repente encontraron 2 caminos de aprendizaje porque el nieto de su vecina es un niño súper pilo y entonces inventó un camino súper sofisticado. Listo, pongan ese camino sofisticado. ¿Es posible? Sí. ¿Cumple las características? Sí. Pongan ese camino sofisticado. Que después, al cabo de 4 meses, próximo año, cuando estén ustedes haciendo la implementación, ese camino nadie lo toque, seguramente es posible. Ningún otro niño fue capaz de hacer esta tarea con esos procesos sofisticados. No pasa nada. Yo creo que este comentario yo lo había hecho. Es preferible prever que va a suceder algo y no cuando suceda darnos cuenta que no estábamos preparados. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa información también. Otra cuestión aquí que tiene que ver con las tareas es si el estudiante puede representar la situación de formas diferentes. Esas formas posibles deben ser explícitas en el grafo de la tarea. El grafo de la Perdimos, de todos los Carlos. caminos que se activan. Oh, perdón. Ya, ¿Ahí me escuchan? sí, señor. ¿Todo? ¿Sí? Ya, listo, continúa. Vale, perdón, Andrés, me perdiste mucho. Desde que No dijiste, sé. empieza de que dijiste buenos días. Ok. No, mentira, estoy mamando gallo. No, ya vas con lo de las representaciones que tienen que quedar explícitas en el grafo. Ah, listo, perfecto. Entonces, la idea es que todas las posibles acciones del estudiante se deben poder identificar en el grafo de la tarea primero y luego en el grafo del objetivo, porque en últimas nuestro interés está en poder representar todos los procedimientos que estamos considerando importantes, clave, que son necesarios para mostrar que el estudiante sabe el tema que nosotros estamos o queremos trabajar con ellos. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva, pues obviamente, a hacer un trabajo, como ustedes ya lo hicieron, de identificar las capacidades, las secuencias de capacidades. Pero, cuidado, debe existir un equilibrio en términos de complejidad entre lo que ustedes están considerando como capacidades y como secuencias de capacidades. ¿Qué quiero decir con equilibrio? Hay algunas acciones de los estudiantes que son muy concretas, que ustedes están dejando como capacidad y que ustedes las ven como algo clave en ese proceso de desarrollo de la tarea. Pero es una capacidad. Esa capacidad puede involucrar procesos más pequeñitos por dentro, pero ustedes están considerando esto como que para el nivel de los estudiantes, el estudiante va a realizar esa acción. Esa capacidad, con esa complejidad que ustedes ven y que no se puede desmenuzar más, por decirlo de alguna manera, sí se puede convertir en una secuencia de capacidades, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con esto, porque si asumen esa posición con todas las capacidades y al final una tarea resulta con 20 capacidades y ustedes van a llevar esto a 20 secuencias de capacidades, pues aquí no estamos siendo equilibrio, no estamos dándole el equilibrio a esa complejidad. Entonces, ¿a qué voy? Si yo sé que un procedimiento implica realizar 4 cuestiones, 4 acciones en un solo procedimiento, esto ustedes ya lo saben, esas 4 acciones, esos 4 procedimientos que son tomar una información y tener como resultado otra para poder continuar, esas 4 capacidades se van a fundir en una secuencia de capacidades. ¿De acuerdo? Las tareas que ustedes están haciendo parecen complejas algunas, pues específicamente las tareas del grupo 2 tienen unos grafos muy grandotes, unas secuencias de capacidades pues que se ven complejas, pero además se ven un montón de secuencias de capacidades.
mi invitación va a los dos extremos, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2. Entonces, para el grupo 1, ¿será que esas capacidades no se pueden desmenuzar un poquito para encontrar realmente esos procedimientos que son claves dentro del tema? No es obligado que tienen que hacerlo, es simplemente piensen un poco más si son así. Si son así, no pasa nada. O sea, esto no es que tenemos nosotros un estándar de cantidad de secuencias de capacidades y un grupo se quedó por debajo y el otro grupo lo sobrepasó. No, es simplemente tenemos que ser coherentes y a eso me refiero con ese equilibrio entre las complejidades. Entonces es identificar si realmente ese procedimiento es un único procedimiento y ese procedimiento clave, perfecto, así es, y así se va a quedar. Por el otro lado, que es el otro extremo, ¿será que son tantas secuencias de capacidades? ¿No será que le están dando una prioridad, digamos, mayor a la que necesita un procedimiento o una capacidad y por esa razón lo están llevando al nivel de secuencia? Las secuencias son para concretar, de acuerdo, pero también son para mostrar un lenguaje unificado, un lenguaje homogéneo cuando estamos presentando el grafo de secuencias de capacidades. Repito, ¿una capacidad puede ser una secuencia? Sí. 4 capacidades pueden ser una secuencia, sí. 10 capacidades pueden ser una secuencia, sí. La idea es que al final, cuando veamos solo secuencias de capacidades, seamos capaces de identificar que cada secuencia de capacidades significa un procedimiento clave en el proceso de desarrollo de la tarea. Y no que 3 secuencias de capacidades se necesitan mutuamente para pasar de un extremo de inicio de recepción de información al otro extremo de transformación de esa información para poder continuar. Si eso sucede, esas 3 secuencias de capacidades se convierten en una sola. Esto está en los apuntes, pero quería presentarlo nuevamente porque nos quedamos con esta sensación, repito, por la cantidad de información que tenemos. Seguramente ustedes están pensando, lo que pasa es que Carlos no se ha leído todavía las actividades y ahí está todo perfectamente explicado. Tienen toda la razón. Y por eso estoy haciendo mis comentarios. Y haré los otros después de leer las actividades, por supuesto. Bueno, entonces, otra cuestión aquí es, dada esa complejidad que ustedes pueden identificar, dado todo lo que he hablado hasta ahora, dada la posibilidad de caminos diferentes, dada la posibilidad de procedimientos que un estudiante realice de forma diferente, entonces hay un punto también que tenemos que analizar y es, revisemos los conocimientos previos de los estudiantes. ¿No será que por ahí, embolatado en alguna secuencia o en tantas capacidades, hay conocimientos previos que están saliendo a flote en ese momento en que estamos solucionando nuestras tareas prototípicas? Recuerden que los conocimientos previos son los conocimientos que tiene el estudiante antes de abordar el tema. ¿De acuerdo? Las tareas prototípicas ya incluye todo lo que el estudiante aprendió cuando estudió el tema. Entonces, recuerden esa explicación que les di hace varias sesiones en las que les daba como ejemplo un punto de inicio, un punto final. Punto de inicio, conocimientos previos. Este punto final que hasta ahora tenemos de referencia son las tareas prototípicas. Bueno. Algo que puede ayudar al grupo número 2 para su grafo es que les pongan cabezas a las flechas para indicar el sentido del camino. Hay una dirección que es natural, como la lectura que hacemos, que va de izquierda a derecha, pero la cabeza de la flecha sí ayudaría mucho a identificar el sentido de cada una de esas conexiones. Y esto también está explicado en algún lugar, cómo se construye un grafo también. Es posible que esa primera parte que ustedes tienen, desde lo que alcance a apreciar, está muy horizontal, debería ser más vertical para evitarse esas líneas perpendiculares que van de arriba hacia abajo. Yo creo que eso se soluciona si en esa sección ponen el grafo en vertical. Piensen en el documento. Va a ser mucho más fácil de leer algo que esté en esa estructura vertical porque la hoja, la extensión, la mayor extensión de la hoja es en vertical. Va a ser mucho más fácil representar un grafo que sea más vertical que uno que sea horizontal con tanta información. Entonces, es simplemente una recomendación. El grupo 1 no respondió la pregunta, perdón que me di cuenta hasta después que pasó su intervención de por qué no modificaron dificultades y errores. Y la pregunta es, ¿son suficientes los que ya registraron, los que ya consideraron? Entonces, pues es posible que esto pueda cambiar, pero es algo que se quedó
por ahí como en el tintero, simplemente lo menciono porque aquí me hizo falta chulearlo. Bueno, esto ya. Y para terminar, una cuestión para los dos grupos. Mentiras, perdón, me devuelvo, disculpen. Para el primero, hay una idea que nosotros transmitimos y tiene que estar relacionada con el error y la capacidad. Hay una relación, casi pues lo hemos explicado en muchos lugares, hay una relación 1 a 1 entre error y capacidad. Si tengo una capacidad, pues debería tener un error. Si hay un error que apareció, pues ese error está asociado a una capacidad. Pero hay capacidades que no necesariamente implican o están atadas a un error o generan un error. Esas capacidades son las capacidades de decisión o unas capacidades muy explícitas que simplemente hacen referencia a algo que hace el estudiante para comenzar. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el estudiante va a tomar la decisión de definir una manera de representar la situación. El error no está en el momento en el que toma la decisión. El error va a estar asociado con lo primero que hace después de tomar la decisión. Entonces, toma la decisión de representarlo de manera simbólica. El error debería estar cuando hace la representación simbólica, no al tomar la decisión de representarlo así. ¿Por qué? Porque si yo miro la decisión de representarlo de manera gráfica, pues esa no es una mala decisión. O mejor dicho, ahí no están incurriendo en un error. Puede ser una mala decisión, ¿de acuerdo? Pero no está incurriendo en un error. El error va a estar cuando haga uso de la estructura de esa representación, cuando haga uso de las reglas de uso de esa representación. Ahí es donde vamos a poder identificar el error, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y la cantidad de errores, pues también va a ser un indicador de cuántas capacidades tiene al final una secuencia de capacidades. Porque si ustedes están determinando que una capacidad tiene 4 errores asociados, entonces esa capacidad es más grande de lo que ustedes están describiendo. Si una misma capacidad tiene 4 errores asociados, implica que dentro de esa capacidad hay 4 procedimientos más chiquiticos y cada uno de ellos está generando ese error. Esa sería otra manera de ver si la capacidad que ustedes están considerando realmente tiene dentro más cuestiones. Y al contrario, si tienen una secuencia de capacidades que tiene un error, entonces esa secuencia de capacidades, ¿cuántos procedimientos tiene? ¿Cuántos procedimientos pequeñitos tiene? Si solamente tiene un error, entonces es un solo procedimiento. Ahí tendrían que ver también ese balance o ese equilibrio del que les hablaba hace un rato. Y la otra cuestión, ya esto tiene que ver con si, bueno, esto ya es algo muy particular para el grupo 2. Yo voy a hacer el comentario de una vez acá. Tengo una confusión un poco con la idea de proporcionalidad directa. Y es una pregunta para todos, no solamente para el grupo 2. No les voy a pedir que me la respondan ahora, sino que se la lleven y la reflexionen, ¿vale? Y si de repente se dan cuenta de mi equivocación o de mi mala interpretación, pues después me cuentan y me corrigen, por favor. Pero tengo una confusión. Veo algo difuso en esta idea de proporción directa y la relación con las tareas, hasta donde he leído. Esta actividad no la he leído, por supuesto, entonces hasta ahora. Y hoy me quedé nuevamente con esa misma sensación de qué es lo que se debería hacer, qué debería hacer un estudiante para agarrar esa idea o esa noción de proporcionalidad directa y no solamente proporcionalidad, ¿vale? Y la pregunta es, bueno, hay varias preguntas, pero ¿qué implica que una proporción sea directa? ¿Cuáles son las características de una proporción directa o de proporcionalidad directa? ¿Cómo saber que una proporción de alguna manera es directa o inversa? ¿Qué debo hacer para decir, esta es una proporcionalidad? Esto más bien, esto representa una proporcionalidad que tengo que identificar en una situación para poder decir que eso se trata de una proporcionalidad directa. O
¿qué debo ser capaz de observar, de identificar como característico para decir que esta situación es una representación de una proporcionalidad inversa? Ustedes hablan de directa, yo pongo directa e inversa simplemente para que pensemos en las diferencias. ¿Cómo hago como estudiante para poder identificar que esto es una proporcionalidad directa y que esta otra cuestión es una proporcionalidad inversa y que lo que está cambiando no es la proporción, la idea de proporción, sino lo que está cambiando es la idea de directo y la idea de inverso? Y para terminar con las preguntas, la tarea le permite al estudiante ver esas características o hacer el análisis de eso para concluir que se trata de algo que es proporcional, pero directo, y que más adelante le va a servir para determinar que otra cosa que se parece, en principio, es diferente y entonces es inversa. Esas serían como las preguntas que les dejo para que lo piensen y sobre todo que piensen si esas tareas realmente están llevando al estudiante a analizar la situación de esa manera y que finalmente pueda concluir que esa es una característica específica de eso que se llama directo. Y que, repito, le sirva como herramienta para más adelante identificar que esa otra cuestión va a ser inverso. Y para el grupo 1, entonces, la idea es, esa es la ecuación, o mejor, esas son las tareas que le pueden llevar al estudiante en términos de complejidad a identificar lo que ustedes quieren que el estudiante identifique como ese tipo de ecuación particular. Es la única manera, con esas tareas, y aquí me devuelvo un poquito, es la única manera que el estudiante tiene para resolver esa situación. Si el estudiante hace una resta y no escribe la ecuación, entonces, ¿qué está pasando con la tarea? ¿La ecuación es importante? ¿Sí o no? ¿Es importante escribirla o es importante identificar los elementos que me permiten solucionar la tarea en términos de en qué lugar debo ubicarlos para poder realizar las operaciones que necesito? Porque si un estudiante no escribe de manera explícita la ecuación, pero resulta que identifica un término, identifica el otro y lo que hace es escribir una resta y les dice, miren, la respuesta es esta, ¿eso significa que no planteó una ecuación? ¿O eso significa que no escribió una ecuación? ¿Qué elementos tuvo en cuenta para llegar a la conclusión que la mejor manera de resolverlo era haciendo una resta? ¿Los demás elementos se esfumaron? No lo podemos ver. Está en su cabeza. Ese es el lío que tenemos. Pero de alguna manera tenemos que pensar en cómo lograr que el estudiante haga explícito lo que está pasando por su cabeza. Cómo hacer que el estudiante ponga de manifiesto en alguna acción concreta qué fue lo que le llevó a decidir que la mejor manera de solucionar esto era hacer una resta. ¿Listo? Entonces, ahí me devuelvo a la base fundamental de todo esto, que son las tareas. Cómo estamos planteando las tareas y qué tipo de información es la que estamos presentando y, sobre todo, cuáles son las acciones que estamos llevando o que estamos... A ver, ¿cuáles son las acciones con las que queremos acorralar al estudiante y que solamente pueda solucionarlas así? ¿Listo? Así no es una única forma, así es de 2, de 3, de 4, de 5 formas diferentes, pero que le encuentre sentido a lo que está haciendo, que vea cómo las matemáticas funcionan, cómo tienen un uso, cómo son herramienta para solucionar la situación, no cómo las matemáticas son las reglas que tengo que seguir cada vez que me encuentre esta situación, que son dos cosas diferentes. Y para terminar, fíjense que el centro de todo siempre es el estudiante. ¿Cómo hacemos para ayudarle al estudiante? ¿De acuerdo? Yo sé que en momentos de crisis decimos, Dios mío, ¿cómo hacemos para terminar esta actividad con 2000 palabras y entregarla antes de esta hora? Pero recuerden que siempre en el fondo es, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan este tema en el que nos embarcamos? ¿Listo? Bueno, perdón, creo que me extendí mucho, pero pues me dieron oportunidad para hacer esos comentarios. Gracias, Andrés. No sé si alguien tiene alguna pregunta o tú, Andrés, quieres complementar algo, por favor. Eso les iba a preguntar. Antes de la intervención, ¿tienen alguna pregunta de lo que ha presentado Carlos, de lo que ha dicho? Yo sí, Andrés. Lo que pasa es que había un comentario
de Paola, que decía como que todas las capacidades debían tener o deberían estar asociadas con un error, ¿sí? Pero entonces lo que entiendo ahora con Carlos es que yo puedo tener capacidades que no necesariamente tengan errores. Entonces, no sé, no sé Vale, si no. vale, tranquilo, no, no hay problema. Estás bien, o sea, estás bien, Angélica, no, no hay lío. Hay un pequeño detalle que aclara las cosas y esto está en los apuntes y se llaman capacidades de decisión, ¿vale? No es, podemos encontrar capacidades a las que no vinculemos errores, porque eso deja las puertas abiertas de par en par. No, el punto es, las capacidades que implican toma de decisiones, pues no tienen errores asociados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el error no va a estar en la decisión, en el momento en el que tú decides. El error está con la acción que haces después de esa decisión. ¿De acuerdo? Perdón, voy a poner un ejemplo tonto, pero vas a decidir tomar café con azúcar o sin azúcar. Y tú dices sin azúcar. ¿Te equivocaste en ese momento? Pues no. Tómate el café y no le pones azúcar. Mejor dicho, primero no le pones azúcar y después te lo tomas. Entonces, el no ponerle café, perdóname, el no ponerle azúcar, tú vas a decir, ah, carajo, debí haberle puesto. Tú te equivocaste después de esa acción. Después de decidir tomarte ese café de esa manera particular, hacer esa acción bueno, en este caso me sale al revés y que contraejemplo tan malo que estoy dando, estoy llegando a una contradicción. Entonces voy a hacerlo al revés. Le pones azúcar. Y cuando le pones azúcar, entonces dices, te lo tomas y dices, la embarré. No debía haberle puesto azúcar. ¿Sí me entiendes? Es un ejemplo muy tonto, pero lo que quiero oír es, cuando tú tomas la decisión, todavía no sabes qué va a pasar. ¿Cuándo sabes que pasa algo? Cuando haces algo que realmente está afectando esa cuestión particular. Entonces, en la capacidad de tomar la decisión de representar esto de una forma o tomar la decisión de representar esto de otra forma, en ese momento, en esa capacidad de toma de decisión, el estudiante no se está equivocando, el estudiante no está incurriendo en un error. ¿Cuándo incurre en un error? Cuando al representar la situación de esa forma particular está haciendo uso de elementos que no corresponden a las estrategias, a las reglas de funcionamiento de ese sistema en particular. ¿De acuerdo? Entonces, para reiterar, ¿qué capacidades no tienen esos errores asociados? Las capacidades que están asociadas a toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, esa es la condición. Y en los apuntes, te repito, en algún lugar está, perdóname que no tengo en este momento la página del lugar en el que está, pero ahí aparece también esa explicación, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van bien, no se preocupen, es solamente ese pequeño detalle. Yo también tengo una inquietud. También precisamente, yo creo que especialmente los inconvenientes que hemos tenido es en cuanto a la concepción precisamente de los errores en el grupo. Porque precisamente nuestra tutora pues nos hace comentarios al respecto. Y también quería que me concretaras si efectivamente tiene que ser una relación uno a uno, capacidad-error. ¿En qué sentido me refiero a esto? En que nosotros hemos encontrado capacidades que pueden tener uno o dos, o pues pueden ser hasta más errores. Ya entiendo que cuando tú me dices que tiene 4, pues sí debe verificarse la capacidad, pero obligatoriamente tiene que ser uno a uno. Mira, Natalia, en principio, sí, en principio. ¿Por qué? Porque una capacidad es una acción. Cuando tú tienes una capacidad con 3 errores, pues es una cascada de acciones. Porque tú haces una cosa y te equivocas, pues, digamos, en principio, en una cosa. ¿Sí? Entonces, si
un estudiante al hacer algo se puede equivocar de 3 formas diferentes, entonces eso puede significar, y aquí es donde debe estar la claridad en los textos que ustedes presentan o en el argumento que presenten, es que para hacer una acción concreta, un procedimiento muy concreto, el estudiante podría representar esa acción de 3 formas diferentes y esas 3 formas diferentes son incorrectas. Entonces ahí, digamos, tendría como un poco de sentido. A ver, se me ocurre el planteamiento de una ecuación que tienen, no sé, que tienen 2 variables diferentes y 2 constantes diferentes. Una cosa un poco extraña, bueno, digamos compleja. Entonces, si yo digo, el estudiante plantea la ecuación, y ese es el procedimiento sencillo que yo veo que entra en juego en esta tarea, pero resulta que el estudiante puede incurrir en el error de tomar esa primera constante como variable, ese es un error, o de tomar la otra variable como constante, ese es otro error, o de tomar esta segunda constante como segunda variable, ese es otro error. Entonces, en ese solo procedimiento chiquito, el estudiante puede incurrir en esos 3 errores diferentes, pero es que esos 3 errores están relacionados con ese procedimiento particular. Y es posible que el estudiante haga alguna de esas 3 cosas de esa manera. Entonces, ahí podríamos, digamos, estar ante una capacidad que tenga esos 3 errores. Pero también está la posibilidad de tener una capacidad que implique un procedimiento que a los ojos, digamos, de ustedes a primera vista digan, esto tiene 3 errores. Pero esos 3 errores no tienen que ver con que puede hacer estas 3 cosas para esta sola cuestión del procedimiento, sino que realmente cada error de esos implica 3 secciones diferentes del procedimiento. Entonces, eso hace que el procedimiento se divida en 3 fases o en 3 partes. Y cada una de esas partes implicaría una capacidad. ¿Sí me explico? ¿Sí te ayudo con esto? Sí, sí, ya queda un Listo. poco más Entonces, claro. listo. Entonces repito, la idea es que ustedes sean muy explícitos en el documento, que ustedes sean muy explícitas. Las 3 se tienen que poner de acuerdo y decir, bueno, este error realmente se presenta en qué momento del procedimiento, y que sean capaces de identificar si es un solo procedimiento o si realmente están hablando de procedimientos diferentes que implican esos errores diferentes. O esta situación que planteé hace un momento, si es un solo procedimiento, pero las circunstancias particulares en las que se está desarrollando ese procedimiento puede llevar a que el estudiante se equivoque e incurra en 3 errores diferentes. ¿Sí? Vale, Sí. todo esto yo lo estoy hablando sin un contexto de una tarea que sería lo ideal, perdón, pero pues seguramente cuando ustedes la hagan y tengan la situación, van a poder verlo con un poco más de claridad. Y si yo lo logro identificar, también podré presentarles un ejemplo bastante concreto con una situación que ustedes conozcan. Muchas De gracias. acuerdo. Vale, ¿alguien más? Parece que no hay más preguntas, Carlos. Como te dije esta mañana en el receso, creo que coincidimos plenamente, así que has abordado mis comentarios. Solo aclararía de pronto, o pues ya lo hiciste también, el hecho del comentario que hizo Natalia, digamos que la idea de que cada una pregunta es para que todos tengamos la posibilidad de preguntar, pero eso no quita la posibilidad de que si yo considero que la pregunta de mi compañero la puedo complementar o la puedo ampliar, pues puedo retomarla. Digamos que no estando de más, obviamente, como dice Natalia, que aprovechemos ese espacio pues para poder ampliar de pronto varias posibilidades de preguntas, pero pues tampoco se niega la posibilidad de complementar o ampliar alguna inquietud que algún colega haga. Lo importante es que, digamos, esa idea, una sola pregunta por persona y luego vuelve a hacer la ronda, es para que todos tengamos la posibilidad de preguntar. Yo solamente complementaría, y lo veo con mi grupo, y seguramente el grupo 2 también en algún momento lo identifique, no sé si todavía en alguna tarea lo tengan, es que a veces cuando se hacen las preguntas, como decía Carlos, de encaminarlos, a veces se encaminan forzando al estudiante a algo muy específico. Entonces nos vamos del extremo a preguntas muy generales
o a preguntas muy específicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi grupo, voy a tomarlo referente, pues porque lo tengo fresquito, es de preguntarles por la ecuación. Y la pregunta es si decirles cuál es la ecuación que modela esta situación, no sería más bien pertinente, ¿qué sentido tiene plantear la ecuación? Uno normalmente plantea una ecuación es porque algo que se está, se puede generalizar y de pronto la pregunta no sea cuál es la ecuación, sino cómo se puede encontrar un procedimiento para todos los meses. Por ejemplo, en caso que ustedes están en el recibo del gas, entonces fíjese que preguntarle no por este mes, sino si este procedimiento se repite cada mes, ¿cuál sería la forma de hacer ese cálculo de manera rápida? Entonces fíjense que también le estoy preguntando por la ecuación, pero no de manera directa. Y eso que me abre el panorama de posibles soluciones de muchas formas alternas, pictórica, verbal, gráfica, porque el estudiante, digamos que va, bueno, ¿cómo hago para simplificar este procedimiento que cada mes que llega un recibo, pues voy a necesitar la ecuación? Entonces, fíjense que hay otras formas de encaminarlos y haciéndoles ver que no es solamente pedirles un procedimiento específico, sino que dándole un sentido a la pregunta, el estudiante puede decir, ah, bueno, lo que tengo que indagar o lo que tengo que pensar es cómo creo una ecuación, un algoritmo o un procedimiento que me permita calcular cada vez que tengo un recibo, independiente de las cantidades. Entonces, y así algo Una parecido. generalización. Perdón, Andrés, que te Exacto, interrumpo. en el caso de las ecuaciones. Y lo mismo pasaría con proporcionalidad. A veces no tiene sentido preguntarles cuál es el coeficiente o cuál es la proporción, así porque sí, sino, bueno, ¿qué sentido tiene preguntarle la proporción? Ah, bueno, es que si hago cierto procedimiento, pues conociendo ese valor, el estudiante puede deducir de que es directa o inversa o identificar una característica que también el grupo ha hecho mucho énfasis en que uno de sus objetivos es que los estudiantes identifiquen características de la proporcionalidad. Entonces, de pronto, enfocar las preguntas de una forma en que el estudiante lo lleve a identificar una característica o una ecuación o una generalidad o una propiedad de lo que ustedes desean, de una manera que sea un poco más, ¿cómo decirlo? No tan forzada, sino que sea, digamos, natural del uso de las matemáticas en ese contexto. Es como el comentario que se me queda adicional a todo lo que ha dicho Carlos. Ya lo de los apuntes también, me parece que Carlos también aborda muy bien esta cuestión y como dice Carlos, estamos precisamente en este momento haciendo revisión de los apuntes, porque hay cuestiones que, por ejemplo, pueden dar a no ser el mejor ejemplo para ilustrar algunas cuestiones, entonces esas cuestiones también nos ayudan mucho a mejorar nuestras actividades y nuestros apuntes y criterios de evaluación. Listo, si no hay más comentarios sobre la actividad 3.3, Carlos, entonces, si quieres, entonces presentamos la actividad 3.4, ¿te parece? Vale, Andrés. No sé si tú tengas ahí disponible, por favor, el documento de la actividad y puedas compartir tu pantalla, Andrés. Gracias. Sí, señor, ya lo voy a hacer. Mientras ¿Están viendo mi tanto, pantalla? sí. Mientras Listo. tanto, un último comentario que está relacionado con lo que menciona Andrés de esos comentarios o las preguntas que pueden ser reiterativas, y es, como grupo, ustedes en algún momento en el que identifiquen que se están refiriendo a lo mismo, pues la manera, creo yo, digamos, más organizada de responder y la que sería como la ideal es pues manifestar su interpretación de esas preguntas y decir algo del estilo, para nosotros estas preguntas se pueden, digamos, reunir o hacen referencia a lo mismo, la interpretamos de esta manera, interpretamos que están preguntando sobre esta cuestión. Y como afortunadamente tenemos opciones de contrapregunta, pues seguramente si alguien quería llevar la pregunta hacia otro lado, pues podría decirlo también y no, yo no quise preguntar esto, yo quise preguntar fue por esta otra cuestión. Todo, por supuesto, con una intención aquí, como lo hacemos todos, formativa. Aquí yo creo que no vale la pena pensar siquiera que esto es algo personal o que queremos evaluar el trabajo de los demás, sino siempre estamos convencidos que todos esos comentarios, todas sus preguntas, los comentarios individuales, todo esto es porque queremos ayudar a los demás y queremos que el trabajo de todos sea el mejor trabajo posible. Entonces, en ese contexto, creo que la mejor manera para evitar confusiones es decir cómo estamos entendiendo las cosas. ¿Listo? Bueno. Entonces, la siguiente actividad
ya prácticamente está hecha, igual que la vez pasada, igual como dijo Jesús, solamente falta escribirlo. Ya ustedes hicieron un procedimiento con un objetivo. Esta actividad pues se trata de hacer lo mismo que hicieron con esta, lo mismo quiero decir procedimientos, con los demás objetivos de su unidad didáctica. Y por supuesto, la idea es que todo el ejercicio que hicieron en esta actividad les haya ayudado a identificar cuestiones que pueden replicar en términos del análisis a los otros objetivos. Como preguntamos en estas tareas de este primer objetivo, por ejemplo, también cómo organizamos el grafo del objetivo. Ya este grafo quedó muy sencillito, entonces, ojo, aquí hay cuestiones por trabajar. Esto realmente es más complejo de lo que estamos pensando, entonces tenemos que acomodar también el trabajo para que nos alcance el análisis de las otras tareas y los otros objetivos. Pero en general, para hacer un resumen muy sencillo de la siguiente actividad, vamos a trabajar